Inframundo. Lo que el rey demonio había dicho había dejado sorprendidos a todos. ¿Quién sería tan estúpido para atacar el territorio de los demonios? Al principio creían que se trataba de una de sus facciones enemigas, pero al escuchar el tono con el que lo decía el rey demonio, sin duda les dejaba claro que era algo que ni siquiera él sabía a lo que se iban a enfrentar. Y para rematar, no solo eso, Sukuna se había consagrado como el ganador del Ratingheim. Sin duda esto no podía empeorar, el consejo se encontraba choqueado, no esperaban ese resultado, Sukuna debía ser el que debía haber muerto, no Miki. Ahora ¿qué harían? Pero no podrían quedarse con los brazos cruzados, iban a hacer algo, esto no podía quedarse así. Con Sukuna, este se encontraba caminando hacia el clan Citri, Sona al notar su presencia no sabía qué decir, sin duda ella y su clan se encontraban temblando del miedo, pero ¿qué podía hacer ella? No era tonta, sabía las reglas de este juego, pero nunca se esperó de este resultado, pensó que el pelirrosa dejaría vivir a su hermano, pero que tan equivocada estaba. Antes que pudiera hacer algo, Rias se acercaría a ella. Sona, deberías tener cuidado con Sukuna, no sabemos lo que sería capaz de hacerte, sería mejor que te quedes aquí, diría la Gremory. Ella temía por su amiga, Sona entendía las palabras de su amiga, ella se preocupaba por ella, después de todo la forma en que verían a Sukuna cambiaría desde ese momento. Pero no podía quedarse allí sin hacer nada, su hermana Serafal Leviatán había sido herida en el mundo humano, y no se encontraba con Circes, ¿qué había pasado? ¿Dónde se encontraba su hermana Serafal? Esto la preocupó aún más. Pero Sukuna llegaría donde Sona, él podía observar cómo se encontraba ella junto a su clan y su madre, pero Sukuna se acercó a la mencionada. ¿Qué quieres? Preguntaría Sona. Llévame al mundo humano, hay algo que debo hacer, diría Sukuna. Sona simplemente haría caso, pero se llevaría a todo su clan, no quería que sin su permiso obligaran a su clan a ir a pelear, pero después de todo deberían ir por órdenes del rey demonio. La madre de Sukuna se había desmayado, después de un tiempo aparecería en el consejo estudiantil, Sagi quien sostenía a la madre de Sukuna la dejaría en un sofá del club. Presidenta, ¿qué haremos? Preguntaría Momo, una miembro del clan de Sona, pero antes de que la mencionada hablara, sería interrumpida por Sukuna. Ustedes no harán nada, será mejor que se vayan, diría el pelirrosa. No era porque se había encariñado con el clan Citri ni por Sona. Ella aún le era de utilidad, aún le servía para lo que tenía en mente y si ella moría poco le importaba, pero aún debía dejarla con vida a ella y su clan. Sona se sorprendería, y preguntaría el por qué. Pero Sukuna no respondería y procedería a retirarse, pero Sagi preguntaría qué harían con su madre. No me importa, hagan lo que quieran, diría Sukuna, para la sorpresa de los demás. ¿Acaso a Sukuna no le importaba lo que le pasara a su madre? No, esto no le importaba, para Sukuna simplemente era su cocinera, después de todo esa era la única relación que él veía, pero se detuvo, y que si algo le pasaba, después de todo, podía comer su carne favorita cruda, pero Sukuna se daría la vuelta, tal vez le parecía interesante las emociones que desprendían los humanos y los seres sobrenaturales. Después de todo no eran tan diferentes. Pero bueno, había tomado una decisión, apuntando a Sagi, le dijo que cuidara de su madre, no lo hacía por cariño, solo quería mantenerla con vida un poco más. Y simplemente Sukuna se fue, dejando a todos en el consejo. Tsubaki habló, ¿qué haremos ahora, presidenta? Preguntaría a su reina. La mencionada no sabía qué decir, pero pensaría, dejarían a la madre de Sukuna con sus padres, después de todo ella tenía conocimiento que sus padres sentían pena por esta, aunque no se conocían, tal vez pudieran sacar información del por qué Sukuna era así. En eso Sona explicaría lo que harían, y no podían desobedecer una orden directa del rey demonio. Era una locura lo que harían, pero no se podían quedar con los brazos cruzados. Con Sukuna, este se encontraba saliendo de la academia, le causaba curiosidad cómo era posible que llegara a este mundo, no lo enfadaba pero sí le causaba intriga. Pero bueno, iría caminando, después de todo no tenía prisa, y le causaba curiosidad cómo solucionarían este problema los reyes demonios. Pero para una mejor interpretación y entender lo que había pasado, horas antes.
En el mundo humano, un ser extraño había caído del cielo, empezando a hacer destrozos, una masacre había ocurrido, muchas vidas se habían perdido, pero aparecerían unos círculos mágicos junto a una barrera mágica, de donde saldrían los reyes demonios acompañados de un gran ejército de demonio. Belcebú al ver a esa cosa se sorprendió, no desprendía magia, es más, era imposible que esa cosa fuera la causante de todo esto, pero Ajuka no pensaba lo mismo, al ver la aparecencia se sorprendió, él era el creador de las Evil piezas, y estaba acostumbrado a ver cualquier tipo de cosas sobrenaturales, pero sin duda al ver a Mahoraga lo dejó sorprendido, pero Serafal y Xerxes no podían pensar lo mismo, si esa cosa hubiera aparecido cerca de la Academia Kuo, hubiera sido un problema, pero había aparecido al otro lado de Japón, así que debían detener a esa cosa. Xerxes mandó a atacar a su ejército, el cual se lanzó al ataque sin pensarlo. Pero lo que vieron los dejó a todos sorprendido. Esa cosa mataba sin piedad a esos demonios, a uno lo agarró de las alas y lo partió a la mitad, a una gran parte los decapitó, sin duda ese ejército no duró nada. Xerxes fue empujado por Serafal, ella lo había hecho para que un golpe de esa cosa no lo diera, pero ella recibiría ese potente puñetazo, el cual la mandaría a estrellarse con un edificio destruido. Ajuka rápidamente conjuró una barrera para proteger a todos, pero esta cosa lo destruirá de un solo golpe. Rápidamente Belcebú se lanzó a una pelea cuerpo a cuerpo, pensando que podía ganar, mala idea. Al instante de que sus puños chocaran el brazo de Belcebú saldría volando, el impacto fue tanto que su brazo no resistió. Solo se escucharía un grito de dolor, pero antes de que Mahoraga hiciera algo, un ataque de la destrucción lo haría retroceder. Xerxes no dejaría que sus compañeros murieran, quien junto a Ajuka se lanzaron al combate, la sincronía de ambos era impresionante, digno de los reyes del inframundo, pero no sería suficiente, Mahoraga ya se había adaptado en su pelea anterior, esos ataques mágicos eran de demonios y ya se había enfrentado a uno. Mahoraga empezó a romper la sincronización de ambos. Xerxes, debes irte junto a Belcebú, debes informar sobre esto, yo me quedaré aquí para evitar que siga haciendo destrozos, diría Ajuka. Xerxes no quería hacer caso, pero no tenía otra opción, esa cosa era lo suficientemente fuerte para poder causarles problemas, el cual solo sería capaz de hacerlo un líder de facción, pero no perdió la calma, aún tenía su transformación final, podía usarlo, pero sería muy caótico, así que se llevaría a Belcebú, trató de buscar a Serafal pero no la encontraría, así que tuvo que dejarla, desapareciendo en un círculo mágico y dándose los mismos hechos anteriormente. En la actualidad, unos círculos mágicos aparecería de donde saldrían una gran cantidad de demonios. Asimismo, un círculo mágico cubriría todo el área destruida, varios demonios de los más fuertes habían aparecido. Todos se encontraban viendo aquel ser, el cual para ellos medía más de 2 metros. Al instante se dieron cuenta que aquel ser carecía de poder mágico. Rápidamente los demonios se lanzaron al ataque para acabar con aquel ser, esto sería visto por los reyes demonios, y algunos de ellos quienes habían decidido en aún no intervenir. Pero ¿de qué serviría todo esto? No pasó mucho tiempo para que Mahoraga hiciera una masacre, aunque lograban causarle daño este simplemente se regeneraba, y como si no le hubieran hecho daño se lanzaría al ataque donde se haría una masacre. Rias Gremory, la heredera del clan Gremory, analizaría el entorno, se había dado cuenta que muchas vidas tanto humanas como demoníacas se habían perdido, ella no entendía por qué esa cosa sería capaz de hacer tal cosa. En eso su clan se acercaría, ¿cuál es el plan, presidenta?, preguntaría Issei, por el momento nos encargaremos de atacar a distancia, pero si esto se sale de control tendrás que usar tu balance break, diría la Gremory. El cual solo asentiría. Pero serían interrumpidos por una voz masculina, se trataba de Sairaor Jwael, el cual se había hecho acto de presencia junto a su clan, si por alguna razón nosotros tenemos que intervenir, sería en vano, ¿de qué hablas?, preguntaría la pelirroja. Solo piénsalo bien, Rias, si ni los reyes demonios, seres que entran en el top de los más fuertes, tienen problemas con esa cosa, sería en vano nuestra interacción en esta pelea, terminaríamos muertos, serían las palabras que diría el primo de Rias. Esto dejaría pensando a Rias, pero ¿qué podía hacer? Después de todo era una orden directa de su hermano, el cual era el rey demonio.
pero su charla sería interrumpida por una explosión. Mahoraga había variado el piso con los demonios, y su visión se centró en ellos, el cual se tensaron al ver esa cosa, pero con Echo saldría volando. Fue la primera en recibir un golpe directo, mandándola a estrellarse contra un edificio destruido. Issei trataría de proteger a Asia, pero un fuerte golpe en el estómago lo haría arrodillarse y escupir una gran cantidad de sangre. Después de todo, Mahoraga ya se había adaptado a seres que estaban entre los 20 más fuertes. Rias intentó hacer algo, pero su primo se pondría delante de ella. Él pelearía, pero no estaba seguro si podría ganar. Mientras tanto, en el inframundo con el Consejo de Ancianos, estos se encontraban hablando con los padres del fallecido Mickey. Sin duda nada les había salido como lo habían planeado. ¿Qué harían? No lo sabían, pero una idea había cruzado por su cabeza. El padre de Mickey hablaría. Esto no tenía que pasar. ¿Ahora qué haremos? Un anciano hablaría. Después de todo, se encontraban enojados por los resultados de la pelea anterior. Teniendo en cuenta este resultado, no podemos hacer nada por el momento, pero la madre de Mickey lanzaría gritos de odio hacia el consejo. Después de todo, por culpa de ellos había perdido a su hijo. Calma, mujer, hablaría uno de los ancianos. Sabemos lo que causará esto. ¿Pero qué harían? Pues ya lo tenían planeado. Ellos eran descendientes de los demonios originales, por algo tenían ese cargo de consejo de ancianos. Lo que harían, sería que ellos pensaban que Sukuna tenía parte de la esencia de su padre, el cual era un demonio de sangre pura. Lo que querían hacer era convertirlo en un demonio renegado. Después de todo, así podían dar caza a su cabeza, pero estaban de acuerdo que la apariencia de Sukuna cambiaría, pero ese no era el problema. La cosa era encontrar a alguien en el cual el pelirrosa confiara para dar inicio a su plan. Ya que si querían forzar esa transformación, necesitaban tener a Sukuna en presencia suya. Después de todo, sería como un ritual el cual tomaría su tiempo, pero ¿quién sería esa persona? Mundo humano, el rey demonio Lucifer se encontraba peleando con Mahoraga. Había impedido que Saira Orge se enfrentara a esa cosa. Si algo salía mal, ellos actuarían. A la pelea se unió a Juka, el cual se había recuperado de sus heridas gracias a Asia. Después de todo, ambos no sabían que solo harían que la adaptación de Mahoraga se acelere, pero algo impactó a los espectadores. A Juka había sido atravesado por la hoja de Mahoraga, la sangre había salpicado a Sirches. El Cool no lo creía. Mahoraga lanzaría a Juka a un lado y se lanzaría contra Sirches. Rápidamente Asia se acercó para intentarlo curar, pero era imposible. La pelea se llevaba a cabo cerca de ese lugar. Tal vez ella resultaba herida o peor, muerta, pensaría Rias deteniendo a su pieza. Ella se resguardó junto a su clan y a un grupo de demonios. Se encontraban resguardado por Griff y a Lucifer. Fueron las órdenes de su esposo para evitar un desastre peor. Pero sin duda, ellos pensaban que esa cosa pertenecía a una facción ajena, el cual causaría problemas en el futuro. Sin duda esto tal vez desataría un conflicto entre todas las facciones. Sirches había llegado a su límite, tendría que acceder a su verdadera forma para poder derrotarlo, pero antes de hacerlo, una gran cantidad de ataques mágicos junto a un dragón de agua atacarían a Mahoraga. La causante había sido Serafal. Ella había sentido como el aura de Sirches había incrementado, lo cual sería peor, ya que las demás facciones la considerarían como una declaración de guerra, pero ella aún se encontraba herida, pero sin embargo se puso de pie, para proteger a su hermana, la cual pensaba que Sonsa se encontraba en el lugar. Pero Mahoraga había tomado como objetivo a la mencionada, lanzándose a una gran velocidad, agarraría a Serafal como un saco de boxeo y la lanzaría contra la barrera mágica, el cual la destruiría rápidamente, pero antes de que este matara a Serafal, desaparecería de la vista de Mahoraga. ¿Qué había pasado? Simplemente Sukuna la había salvado de esa muerte segura. No quería salvarla, pero tenía entendido que era la hermana de Sona, y aún le sería de valor en un futuro. Aún no quería muertos a nadie de la familia de Sona, ya que ellos serían capaces de hacer lo que sea por ella. Pero porque recién actuaba Sukuna,